Santa Fe Radio 91.1, los reportajes imprescindibles para escuchar en la mañana de la gran radio de Santa Fe. Y está en línea, le agradecemos esta comunicación al ministro José Goiti. Estamos en la mesa de Oravengo, aquí en Aire de Santa Fe. Ministro, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Muy bien, buenos días, gracias a ustedes. Bueno, un poco charlando de las paritarias justamente, pero ayer lo que surgió fue un gran interés por el tema de las licencias y la situación de los reemplazos docentes. Decíamos, bueno, ¿qué es lo que tienen que controlar? ¿Qué es lo que se tiene que controlar hoy que no se está controlando? Y fundamentalmente saber, hay gente que está mintiendo, miente salud laboral, cuando se dan los reemplazos, cuando se dan las licencias. ¿Dónde está fallando el sistema? Si es que está fallando, ¿no? Bien, sí, nosotros creemos que hay algunas cuestiones que tienen que ver con fallas en controles y hay otras cuestiones que no son funcionales o por lo menos no son sostenibles y sustentables. A ver, yo le voy a dar algunos ejemplos concretos para poder tener perspectiva. Hablamos de carpetas médicas. Ahí hubo una pequeña confusión de la carpeta médica. Cuando nosotros decimos carpeta médica no nos referimos a la carpeta para pedir licencia, sino que nos referimos a la carpeta para el ingreso a la docencia que me da el apto profesional. Bien. ¿No? Entonces, bueno, nosotros decimos, hay 7.700 carpetas pendientes, es casi el 10%, digamos, del conjunto de los docentes, un poco menos. ¿Y eso qué significa? O sea, concretamente, que hay docentes que están dando clases que no tienen el apto profesional. ¿Y eso es responsabilidad del docente que está ejerciendo? No, de ninguna manera, porque eso lo tiene que hacer la administración pública, que es quien tiene que otorgar el turno, quien tiene que dar las condiciones y poder hacerlo. Entonces ahí ya tenemos una dificultad que tiene que ver con que no tenemos para algunos docentes un punto de base, primero, si están aptos para ejercer la docencia, que es algo muy importante, y luego cuáles son aquellas dolencias o digamos preexistentes que puedan afectar posteriores licencias. Entonces ahí ya tenemos un elemento que demuestra que como Estado no estamos cumpliendo bien nuestra tarea. Claro, estas son las 7.700 carpetas, ¿no? Sería exactamente. 10% del total de la masa de docentes. Sí, un poco menos, pero es significativo. Bien. Luego tenemos también todo lo que es el sistema de control de ausentismo y control laboral, que hay que hacerlo, pero y que hay que hacerlo y que no se hace eficiente y correctamente, porque eso tiene dos implicancias también, o varias, pero por lo menos dos que hay que detallar. Una, que es si yo no hago un seguimiento, no puedo tener la historia, digamos, correcto y adecuado, no puedo tener, digamos, una cierta historia clínica, un cierto seguimiento sobre el docente para ver qué falencias tiene, cómo se reiteran, cómo se repiten, si hay alguna otra cuestión de por medio que haya que abordar. Pues si alguien pide muchas veces licencia por una misma dolencia, hay alguna cuestión médica en el medio que debe ser, digamos, analizada. Y por otro lado también tenemos que reconocer que es una minoría, pero que existe, que puede hacer abuso de esa licencia, que puede haber algún tipo, ha habido casos, ha habido sumarios en los cuales ha habido mala praxis médica también, de otorgar licencias, otorgar certificados que no correspondían, y eso ha sucedido. Y puede suceder, no es algo que no pueda suceder. Entonces nosotros tenemos que tener un control sobre esa situación, porque si no, aquellos, digamos, profesionales que no son honestos o aquellos docentes que abusan de ciertas condiciones perjudican a la enorme mayoría de docentes que sí cumple correctamente con la normativa. Entonces el control debe existir, pero lo debe existir como en la actividad docente como en todas las actividades. Claro. De la vida. Bueno, ahí tenemos una situación que puede explicar en gran parte el exceso de digamos, de licencias que estamos teniendo y que nos está dificultando financiar y sostener el sistema. Luego también tenemos que analizar la normativa. A lo mejor, digamos, la normativa tiene o no está bien aplicada, porque muchas veces también puede no estar bien aplicada. Y a veces por un error en la aplicación de la norma se otorgan licencias que no están contempladas, por ejemplo. Puede pasar. Y a su vez también puede haber normativa que no sea funcional o que no sea sostenible. Bueno, como verán, hay muchos aspectos para trabajar en esa materia. Ahora, José, ¿cómo le va? Buen día. Mi nombre también es José. Sí. Los gremios comparten, ¿no?, esta inquietud de revisar y, llegado el caso, reformular esta situación.
Sí, nosotros las charlas que hemos tenido, inclusive en la propia mesa paritaria, tienen sus matices, pero reconocen que es una problemática que debe ser abordada, porque existe. Después, bueno, obviamente, podemos tener distintos puntos de vista. No somos lo mismo y cada uno cumple una función dentro del sistema, con lo cual no es un tema que no pueda ser debatido. Claro. Lo digo porque, en definitiva, hablando con los distintos actores, uno se queda con eso. Es el primer tema que el gobierno decidió poner sobre la mesa, con dificultades todavía para abordar lo salarial. Así todo esto, ¿no impacta en lo que sería la política salarial de todo el gobierno de Santa Fe para con los empleados públicos? No, yo tomo esto como una problemática específica y particular de nuestro ministerio. Claro. Y estamos trabajando particularmente en esto, porque... ¿Sabe por qué se lo pregunto, José? Sí, porque muchos interpretaron que a partir de este problema, esta dificultad, bueno, no se podía dar determinados aumentos por esta situación. Y uno cuando entiende y habla de política salarial de un gobierno, habla de un todo. Digo, este es un problema probablemente a resolver y a cambiar si amerita, pero no impacta directamente en la política salarial, entiende uno. Ahora, son dos discusiones distintas. Esto no está directamente relacionado con la discusión de la actualización salarial, pero sí está relacionado con la utilización de los recursos públicos. Nosotros el año pasado destinamos 100.000 millones de pesos a cubrir reemplazo, ¿no? Muchos de esos reemplazos son correctos, son adecuados y van a seguir siendo cubiertos. Pero hay algunos otros que nosotros consideramos que no lo son. Bueno, si nosotros podemos trabajar sobre esos 100.000 millones de pesos que el año pasado se erogaron y podemos, digamos, generar un recurso, lo podemos destinar al reconocer a ese docente que vaya y que sistemáticamente concurre al aula. Entonces va a tener algún impacto salarial, pero no es la discusión necesariamente de la actualización actual. Hay que dividir, pero las dos cosas tienen que ser discutidas, porque si nosotros discutimos solamente una parte y no discutimos la otra, o no la ponemos sobre la mesa la otra, bueno, estamos viendo la mitad de la película, nosotros queremos ver la película completa. Me parece que hay que discutir todo, claro. y por eso le preguntaba como primera consulta es si los gremios también estaban dispuestos a repensarlo, a discutir. Usted me dijo que sí. Pero aclarar eso, ¿no? Que por ahí dio como margen a que no cierta está condicionado, claro, no está condicionado, digamos, el tema de las licencias a los aumentos. La política salarial del gobierno, de este gobierno o cualquier otro, es mucho más amplia que un determinado tema, ¿no? Recurso, si se malgastan o cómo se aplican, digamos, pero es mucho más amplia. La política que va a incluir a educación, que va a incluir a salud, que va a incluir a ATE y UPCN. A ver, yo estoy hablando de educación porque tiene un régimen especial. Usted tenga en cuenta que en educación se cumple la suplencia automáticamente, ¿no? Eso no pasa en el resto de la administración pública. Entonces tenemos una problemática particular. Se produce una vacante por licencia y automáticamente nosotros la cubrimos. Eso en salud y en otras áreas no sucede. Entonces ya estamos hablando de situaciones distintas. Claro. Luego, quiero ser muy claro en esto. Nosotros, obviamente que hay una cuestión de actualización salarial que tiene que ver con la discusión paritaria que estamos teniendo. Pero también es cierto que nosotros podemos mejorar esa oferta, podemos mejorar el salario del bolsillo del docente si somos más eficientes en la utilización de los recursos que tenemos. Eso también hay que tenerlo en claro. No quiere decir que esto pueda ser para todos, ni quiere decir que esté atado exclusivamente a ese punto, pero sí es un elemento a tener en cuenta porque va a tener una incidencia directa en el bolsillo de nuestros docentes si nosotros somos más eficientes en el uso de ese recurso. Eso el docente lo tiene que tener claro y yo creo que la mayoría de los docentes los tienen claro. Saben que van a poder mejorar sus ingresos si nosotros somos más eficientes en el uso del recurso salarial. Sí. Y el gobernador fue muy explícito en esto y yo quiero ser muy claro, cada peso que nosotros podamos mejorar, que podamos recuperar, lo vamos a destinar al sistema educativo. Lo vamos a destinar a mejorarle el salario al docente que trabaja y que está todos los días en el aula y lo vamos a destinar también a algo muy importante, a mejorar las condiciones laborales, a mejorar la infraestructura, a generar un reconocimiento a los docentes. Entonces, ahí hay recursos que podemos utilizar mucho mejor y que va a tener como destinatario al docente,
a la infraestructura y sobre todo a los chicos que necesitan que los docentes estén trabajando en el aula. Ministro, del porcentaje total de licencias médicas que ustedes mencionaban, ¿hay sospechas sobre qué parte? ¿El 100, el 50, el 20? ¿Cuánto es realmente, Mire, de acuerdo a los estudios y trabajos que ustedes tienen en carpeta? en esto yo quiero ser muy responsable y no arrojar números que puedan ser tentativos o no certeros. Sabemos que probablemente, más seguro, gran parte de esas licencias, probablemente inclusive la mayoría de las licencias son legítimas y las vamos a sostener. A ver, para ser muy claro, porque si no, hablamos con eufemismo. Una licencia por embarazo se va a sostener, las licencias de enfermedades se van a sostener, las licencias de largo tratamiento se van a sostener, todas las licencias que están pautadas se van a sostener. Vamos a trabajar sobre aquellas que, o bien son abusivas, o bien no corresponden a la realidad y lo vamos a controlar, o bien se han otorgado y no están reguladas o correctamente normadas. Vamos a trabajar sobre ese universo que consideramos que es importante. Nosotros consideramos que es importante. Hay una pregunta que se repite mucho y que creo que se la han hecho, pero vale la pena volver a explicarlo. ¿Qué va a pasar con el presentismo? Porque, por ejemplo, nos pregunta un oyente, soy docente, 16 años de antigüedad, tengo carpeta médica con apto total, pero bueno, tengo artrosis degenerativa, nos menciona una serie de patologías. Dice, ¿a mí me van a aplicar presentismo? A ver, claramente no. Claramente no. ¿Por qué? Nosotros somos muy críticos, fuimos muy críticos, y yo soy explícito, y quien no lo entienda, o porque no tiene, digamos, creo que no obra de buena fe, somos críticos del presentismo. Nosotros creemos que en parte todo lo que estamos pasando ahora, todo el exceso o toda esta situación que estamos atravesando es un efecto rebote de una muy mala política de los 90 que fue el presentismo. Entonces nosotros no vamos a volver a aplicar esa política porque consideramos que no es justa y consideramos que no es válida. Ahora bien, ¿eso significa no hacer nada? No. De ninguna manera. Esa docente que tiene la licencia va a tener su salario y lo va a tener conforme a lo que corresponde. Ahora, el docente que está en el aula, que tiene un costo de vida mayor que el docente que está con licencia, de alguna manera hay que reconocérselo. Bueno, nosotros creemos que podemos generar los recursos para reconocer eso. ¿Eso significa que le vamos a descontar de su salario al docente que está con licencia? No, porque tiene un derecho, y ese derecho nosotros lo vamos a defender porque somos defensores de los derechos en general y muy particularmente somos defensores de los derechos de los trabajadores. Venimos de ese lado y lo vamos a sostener. Ahora bien, también podemos generar mecanismos y recursos para reconocer el trabajo del docente que está en el aula. No son incompatibles. Quien pone como incompatible una cosa, pagar un derecho, digamos, pagar un salario a quien está de licencia, con reconocer un trabajo extra al que está en el aula, no, de ninguna manera son incompatibles. Bien. La última, ministro, ¿cuándo serán convocados nuevamente los gremios? ¿Cuándo se retoma la discusión? Nosotros la semana que viene, ni bien tengamos el índice de precio del consumidor de nuestra provincia, vamos a convocar automáticamente a los gremios para seguir charlando en el marco paritario. La idea ya ahí es oficializar la decisión acerca de si van a poder pagar lo que resta del 2023. Ahí nosotros vamos a ver en función de cuáles son los recursos, que disponemos, cuál es la mejor solución que encontramos o la mejor propuesta que tengamos para el conjunto de los docentes. Una pregunta técnica, y perdón que le dije la última y se me fueron ocurriendo otras. Que el acta diga cláusula gatillo o mecanismo de compensación, ¿es igual? El acta no dice en ningún momento cláusula gatillo. Sí dice que se compensará al fin del periodo aquello que no se pudiera haber cubierto por inflación. Y le reitero entonces, ¿es distinto? Yo creo que sí, que es distinto. Claramente el término cláusula gatillo no está incorporado en el acta paritario. Pienso en voz alta. ¿Eso activa que, por ejemplo, en vez de, si no está la palabra cláusula gatillo y se recupere taxativamente lo que diga la inflación, puede haber algún mecanismo de compensación, como le dice la palabra? No sé, pienso en un bono, por ejemplo. ¿Vale eso? Mire, a ver, eso podría ser una opción. Yo, de todos modos, también quiero ser claro en esto. Nosotros no nos vamos a amparar en ningún tipo de cuestión de buleya o de interpretación para hacer una oferta. Nosotros vamos a hacer una oferta y vamos a poner sobre la mesa
todo el esfuerzo que podamos hacer en función de los recursos que tenemos. Por eso acá hay dos variables que son las dos válidas y son las dos reales. Una es el índice de precio del consumidor y el poder adquisitivo, y otra es la capacidad contributiva, la capacidad que tenga el Estado provincial de hacer frente a eso. Bueno, ahí tenemos que buscar un equilibrio entre las dos variables, que son las dos variables legítimas y reales. Ahí buscaremos la solución. Ministros, está entrando una reunión muy importante. Le agradecemos muchísimo esta comunicación con Aire de Santa Fe. No, al contrario. Un abrazo grande. Muchas gracias a ustedes. Abrazo. José Goiti, el ministro de Educación de la provincia, me parece que sirvió para mucho, para aclarar varias cosas. Bueno, aclaró lo último que le habíamos charlado nosotros de manera informal, sí. Y por eso se lo preguntamos. No se habla de cláusula gatillo. No descartó lo de un bono.